Errores son una parte inseparable de nuestras vidas, pero cuando se trata de negocios, un pequeño error puede costar una cantidad colosal de dinero. En este video, conocerás errores costosos que resultaron en daños de millones de dólares o más. Disfruta del visionado. El 26 de agosto de 2023, los conductores que pasaban por la autopista cerca de la pista de carreras Brands Hatch, en el condado de Kent, Inglaterra, fueron testigos de uno de los accidentes más costosos. Ese día, un transportador de automóviles que llevaba 10 supercoches volcó. Entre estos vehículos se encontraban un Aventador, un Jaguar F-Type, dos Ferrari F430, un Audi R8, un BMW 378 Bien Sport Plus, un AMG GT, un Aston Martin DB1, un Nissan GT-R R35 y un Bentley Continental GT. Afortunadamente, nadie resultó herido en este accidente. Pero dado que el transportador cayó de lado, todos los coches transportados sufrieron daños significativos. Ahora comprendes por qué este incidente en la carretera se considera uno de los más costosos. Pero, ¿qué fue lo que causó que el transportador volcara? Después de investigar el incidente, quedó claro lo que ocurrió ese día. Resulta que cuando el conductor del camión entró en un tramo de carretera con una pendiente bastante pronunciada, sintió que el transportador comenzaba a tambalearse debido al fuerte viento lateral. En ese momento, su velocidad era de unos 56 kilómetros por hora, y el conductor intentaba reducirla gradualmente para no chocar con los ciclistas que iban delante de él. Cuando se dio cuenta de que no lo lograría a tiempo, giró bruscamente el volante, lo que causó que el transportador volcara. En realidad, el conductor se encontraba en una situación muy complicada. Entendió que si no lo hacía, las personas podrían morir, pero por otro lado, tendría que asumir la responsabilidad por los coches dañados. Por supuesto, el conductor tomó la decisión correcta, lo que le permitió salvar vidas. Según las estimaciones de los expertos, el costo total de los daños resultantes de este accidente fue de $2.500.000. Por supuesto, es injusto atribuir esta historia a errores, ya que al bajar la pendiente, el conductor no podía ver a los ciclistas. Los Emiratos Árabes Unidos se asocian con el desierto, el clima cálido y, por supuesto, con la riqueza. Los jeques árabes son algunas de las personas más adineradas del mundo. Muchos de ellos disfrutan exhibiendo sus objetos de lujo, pero esto no siempre termina bien. El príncipe Turki bin Mohammed bin Fahd Al Saud de Arabia Saudita nunca se niega nada, y esto no es sorprendente. Una de las adquisiciones más costosas de este hombre fue la superyate de 70 metros Nura of Riyadh. Para que entiendan cuán lujosa es, aquí les doy algunos hechos sobre este modelo. El diseño y el interior del yate a motor fueron realizados por el estudio de diseño Donald Starkey. A bordo se encuentran 11 lujosos camarotes para acomodar a 18 huéspedes y una cabina VIP. También puede transportar hasta 16 miembros de la tripulación para asegurar una estancia confortable en el superyate. A bordo del yate también hay un cine y un jacuzzi. Como cualquier otra embarcación, los superyates pueden romperse y necesitan reparación. En noviembre de 2020, Nura of Riyadh estaba amarrada en un dique de reparación cerca de la capital de Grecia. Para las reparaciones era necesario levantar el yate del agua, pero, como resultó, estaba mal asegurado y, por lo tanto, cayó sobre su costado derecho en aguas poco profundas. Así, debido a un solo error absurdo, sufrió daños un yate valorado en $70 millones. Afortunadamente, la embarcación estaba asegurada, por lo que creo que el príncipe de Arabia Saudita no se molestó demasiado por lo sucedido. La empresa Bugatti Automóviles fabrica automóviles de lujo, cuya compra solo está al alcance de personas increíblemente ricas. Por lo general, los propietarios de estos hipercoches son personas que pueden presumir de tener su propio garaje de autos, yates e incluso aviones. Estos coches son realmente exclusivos e increíblemente caros. Por ejemplo, el hipercoche Bugatti Veyron, que se produjo desde 2005 hasta 2015,
tenía un costo de $1 millón. En 2009, había solo 15 automóviles de este modelo en los Estados Unidos, y el propietario de uno de ellos estuvo involucrado en un incidente bastante curioso. En noviembre de 2009, el afortunado propietario de un Bugatti Veyron, llamado Andy House, mientras conducía por una carretera secundaria, perdió el control y se estrelló en la laguna Lamarque, en el este de Texas. Su hipercoche quedó destrozado y terminó a una profundidad de aproximadamente 1 metro, aunque House logró salir del coche, no apagó el motor. Por supuesto, al hombre le dolía despedirse de su auto, pero tenía seguro. Fue entonces cuando ideó un plan para obtener una indemnización. Cuando la policía llegó al lugar del incidente, les contó que estaba conduciendo por la carretera, sin exceder la velocidad, y de repente, justo delante del coche a baja altura, pasó volando un pelícano. El hombre giró instintivamente el volante para evitar chocar con el ave y terminó accidentándose. Dado que fue un accidente, House exigió a la compañía de seguros una compensación de $2.200.000. Sin embargo, el hombre no logró obtener el dinero. Resulta que, 1 minuto antes del accidente, su coche llamó la atención de un pasajero de otro vehículo que se movía por la carretera principal. Esta persona decidió grabar un video con su teléfono inteligente, ya que no todos los días se puede ver un hipercoche tan exclusivo y costoso. Naturalmente, el momento del accidente quedó grabado en el video, pero tuve que cortarlo para no violar las reglas de YouTube. Así que, ni antes de que el coche cayera al agua, ni después, había ningún pelícano. Este video fue publicado en línea y acumuló más de 3.500.000 visitas. Indudablemente, el engaño de House se descubrió rápidamente. En 2012, la compañía de seguros acusó al hombre de fraude. 3 años más tarde, House fue condenado y sentenciado a 3 años de prisión. Además, tuvo que pagar $600.000 de multa a la compañía de seguros. Andy House podría ser considerado un fracasado completo, aunque tenía un plan bastante bueno para obtener una compensación. El 7 de enero de 2005, el submarino nuclear estadounidense San Francisco, con 137 miembros de la tripulación a bordo, partió de la isla de Guam hacia la costa de Australia. Después de recorrer 675 kilómetros desde la isla, a una profundidad de aproximadamente 160 metros, el submarino chocó con algo. Como resultado del fuerte impacto, 98 miembros de la tripulación sufrieron heridas de diversa gravedad y una persona falleció. El submarino sufrió graves daños y casi se hunde. Los tanques balísticos frontales fueron perforados, por lo que el comandante del barco tuvo que luchar por la flotabilidad positiva para emerger a la superficie del agua. Sorprendentemente, la tripulación logró hacerlo, y después de emerger, el submarino fue remolcado a la base. Cuando el San Francisco fue sacado del agua, quedó claro cuán serios daños había sufrido el submarino nuclear. Sin embargo, su robusto casco salvó al submarino de una catástrofe, incluyendo daños en el compartimento del reactor. Creo que a muchos de ustedes les interesa saber con qué se encontró el submarino nuclear. Durante la investigación, se descubrió que a una velocidad de 34.5 nudos, aproximadamente 64 kilómetros por hora, el submarino chocó con una elevación submarina. Pero, ¿por qué no se advirtió a la tripulación sobre el peligro? El presidente de la Marina de los EEUU explicó que la tripulación utilizaba mapas adecuados y no se desviaba de la ruta ni de la profundidad establecida. Probablemente, simplemente no había información sobre esta elevación submarina en el mapa. A veces esto ocurre ya que, como es sabido, el océano mundial aún permanece poco explorado. Un error en la cartografía condujo a serios daños y a la muerte de una persona. Inicialmente, el costo de las reparaciones fue estimado en $88 millones, pero en realidad, la reparación del submarino requirió $135 millones. En 2014, ocurrió un incidente grave, como resultado del cual la compañía Boeing sufrió pérdidas importantes. En ese momento, los fuselajes de Boeing 737 eran fabricados por la compañía Spirit AeroSystems en la ciudad de Wichita, estado de Kansas,
y el ensamblaje de los aviones se realizaba en la ciudad de Renton, estado de Washington. La distancia entre estas dos ciudades es de 2.900 kilómetros, lo que creaba un problema logístico específico. Sería poco rentable transportar los fuselajes utilizando camiones y aviones, ya que estos medios de transporte solo pueden entregar una unidad de fuselaje a la vez, lo cual es muy poco. Aunque el transporte de fuselajes por tren es más costoso en tiempo, este factor se compensa con la capacidad de transportar grandes volúmenes. En promedio, 60 fuselajes eran entregados mensualmente por este método. Para Boeing, era realmente ventajoso colaborar con la compañía ferroviaria BNSF Railway. Sin embargo, todo cambió el 3 de julio de 2014. Ese día, un tren de BNSF transportaba 6 fuselajes de Boeing 737 y muchos otros cargamentos. El tren incluía 90 vagones, cerca de la ciudad de Superior, estado de Montana, en un tramo del ferrocarril situado en la alta orilla del río Clark Fork. El tren sufrió un accidente. Como resultado de este incidente, 19 vagones se volcaron en el río. Los 6 fuselajes sufrieron daños graves y algunos se partieron en dos. Levantar los cuerpos dañados tomó 2 días. Según el periódico The Seattle Times, todos ellos eran irreparables y finalmente fueron dados de baja. Este incidente resultó en que Boeing perdiera aproximadamente el 14% de la producción de aviones planeada para julio de 2014. Sin duda, la empresa exigió una investigación completa del incidente. Después de esclarecer los detalles del accidente, los expertos de la Administración Federal de Ferrocarriles admitieron que la causa del descarrilamiento fue la vía ferroviaria dañada. Para Boeing, la pérdida de 6 fuselajes llevó a grandes pérdidas. El costo de un Boeing 737 era de aproximadamente $90 millones. Así, el daño total fue de no menos de $540 millones. El 13 de noviembre de 2002, en el Golfo de Vizcaya, cerca de las costas de España, el petrolero Prestige sufrió un accidente que causó una contaminación ambiental monstruosa. El accidente ocurrió durante una tormenta fuerte, cuando se formó un gran agujero en uno de los tanques de combustible del Prestige. El capitán del barco, Apóstolos Mangouras, de 77 años, comprendió la gravedad de la situación, ya que el petrolero transportaba 77,000 toneladas de fuel oil. Solicitó permiso al puerto español más cercano, La Coruña, para entrar en el puerto y esperar a que pasara la tormenta y reparar el petrolero. El jefe del puerto se negó a aceptar el buque dañado, explicando su decisión por el hecho de que el fuel oil que se filtraba del barco causaría daños ecológicos a la costa de Galicia. Entonces, el capitán del Prestige buscó ayuda en Portugal, pero también fue rechazado esta vez. Después de esto, el petrolero fue remolcado al océano lejos de las costas de los países europeos. 6 días después, el Prestige se partió y se hundió a una profundidad de aproximadamente 4,000 metros. Durante todo este tiempo, hasta agosto de 2003, el fuel oil se derramaba del petrolero al océano. Una gruesa capa de productos petrolíferos cubrió varios miles de kilómetros cuadrados del océano y más de 1.700 kilómetros de la línea costera de España, Portugal y Francia. Las consecuencias del naufragio del petrolero fueron catastróficas. 25 especies de animales y más de 100 especies de aves estaban en peligro de extinción. Sorprendentemente, las autoridades españolas ignoraron esta catástrofe durante mucho tiempo, hasta que comenzaron las protestas. Finalmente, aproximadamente 30,000 voluntarios de diferentes países del mundo participaron en la mitigación de las consecuencias. El costo de los trabajos de limpieza del océano ascendió a más de $600 millones. Pero, ¿cuál fue la causa de que el petrolero no resistiera la tormenta? La investigación de las causas del accidente duró 8 años. De hecho, hubo muchos responsables de la catástrofe ambiental. Sin embargo, la principal razón reconocida fue el mal estado técnico del petrolero, por lo que el único que fue llevado a la responsabilidad penal fue el capitán del barco. Se cree que Apóstolos Mangouras conocía las fallas del petrolero, pero no les dio importancia.
En tal caso, si el barco hubiera pasado una inspección técnica, habría sido enviado a reparación y por lo tanto, se podría haber evitado el naufragio que llevó al derrame de fuel oil. Volkswagen es uno de los mayores conglomerados automovilísticos europeos que produce vehículos bajo 11 marcas mundialmente reconocidas. Para muchas personas, Volkswagen se asocia con la calidad alemana y por consiguiente con la honestidad, pero resultó que la dirección del conglomerado se embarcó en un engaño masivo a las autoridades y poblaciones de todo el mundo por su propio beneficio. En 2015, después de una larga investigación, se descubrió que Volkswagen vendía motores diésel como si fueran ecológicamente seguros. ¿No lo crees? Entonces mira el enorme almacén en Victorville, California. En un área de más de 54 hectáreas se ubicaron 21,000 nuevos vehículos, que fueron prohibidos para la venta después de la exposición de las actividades del conglomerado. Y, desafortunadamente, este no es el único depósito de autos desechados. Los motores diésel fueron desarrollados a principios del siglo XX. Después de eso, se volvieron increíblemente populares. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que este tipo de motores tiene un fuerte impacto negativo en el medio ambiente. Por esta razón, en 1963, en los EU, se promulgó la Ley de Aire Limpio, que debía controlar el nivel de contaminación del aire. Después de esta innovación, los fabricantes de automóviles se enfrentaron al desafío de cómo producir vehículos económicos en combustible sin dañar la ecología. Engañar a las instituciones reguladoras parecía imposible, ya que antes de lanzar un nuevo automóvil a la venta, se realizaban pruebas sobre la cantidad de emisiones dañinas. Sin embargo, Volkswagen logró hacerlo. Durante la investigación, se descubrió que el consorcio alemán había desarrollado un software especial que permitía engañar a las pruebas, ajustando las emisiones dependiendo de si el vehículo estaba en la carretera o en un soporte. Durante las pruebas, el motor estaba en un modo especial, mostrando niveles de emisión que no excedían los estándares. Sin embargo, durante la operación normal, el motor funcionaba en modo habitual, contaminando gravemente el medio ambiente. Cuando el secreto del consorcio se reveló, Volkswagen admitió su culpa y comenzó a retirar vehículos, así como a pagar multas a las autoridades y compensaciones a los clientes. Así, el consorcio retiró al menos 500,000 autos, entre los cuales principalmente estaban Volkswagen Passat, Jetta, Golf y Audi A3. La magnitud de este engaño fue simplemente colosal. En total, Volkswagen tuvo que pagar una suma astronómica de más de $33.500 millones. Esto redujo considerablemente la capitalización del consorcio automotriz, que ahora es de alrededor de $48.500 millones. A veces sucede que las empresas exitosas pierden el liderazgo, y con él, su capital. En tales situaciones, grandes corporaciones están listas para adquirir los derechos sobre el producto de dichas empresas. Por ejemplo, Meta compró WhatsApp, Apple adquirió Beats y Microsoft compró Activision Blizzard. A menudo, estas adquisiciones, en manos capaces de las mayores corporaciones, obtienen una segunda oportunidad y comienzan a generar buenos ingresos. Sin embargo, a veces los dueños de empresas que han perdido su relevancia rechazan tales ofertas rentables y continúan confiando en sus propias fuerzas. Al final, pierden la oportunidad de obtener dinero y en el mejor de los casos se declaran en bancarrota o en el peor se quedan solos con enormes deudas. Tal historia ocurrió con el motor de búsqueda Excite. El motor de búsqueda Excite fue lanzado en 1995 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford. En ese momento, el servicio Excite fue uno de los primeros productos que ofrecía a los usuarios de Internet la capacidad de buscar información, así como crear correos electrónicos y acceder a noticias, por lo que se volvió muy popular tanto en EU como en otros países del mundo. Las tecnologías de la información comenzaron a desarrollarse muy rápidamente, y Excite enfrentó a muchos competidores. Por esta razón, la compañía tuvo que cambiar constantemente sus estrategias comerciales.
Esto ayudó al servicio a mantener las principales posiciones en términos de visitas, solo superado por el motor de búsqueda Yahoo. En 1999, dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford, Sergey Brin y Larry Page, se acercaron al director ejecutivo de Excite, George Bell, con una oferta para comprar su nuevo motor de búsqueda, Google. El precio del trato era de $1 millón. Sin embargo, Bell rechazó a los jóvenes desarrolladores, lo que resultó ser un error fatal para su compañía. Page y Brin no solo lograron desarrollar su producto, sino que transformaron la compañía en la mayor corporación. Según datos oficiales, el valor nominal de Google supera $1 billón. ¿Y qué pasó con Excite? El servicio fue vendido a varias compañías. Actualmente, en el ranking de visitas de sitios web, Excite está por debajo del lugar 10.000. Y es que los líderes de la compañía tuvieron la oportunidad de transformarse en una enorme corporación, gracias a dos ambiciosos programadores, pero la dejaron pasar. Los aspiradores son un tipo de electrodoméstico presente en prácticamente cada hogar. La primera persona que logró construir un negocio exitoso vendiendo este útil dispositivo fue William Hoover. En 1908, se interesó por una invención inusual de James Murray Spangler. En ese momento, le pareció que el aspirador revolucionaría la limpieza del hogar. Por lo tanto, adquirió la patente de este dispositivo por $4,750 y fundó la compañía Electric Suction Sweeper Company, que más tarde fue renombrada como Hoover Suction Sweeper Company. Las habilidades empresariales de Hoover resultaron impresionantes. El aspirador ganó una popularidad increíble en todo el mundo y el propio empresario obtuvo enormes beneficios. Actualmente, la compañía sigue siendo líder en Europa en la producción de electrodomésticos. Sin embargo, en su historia hubo un fallo grave. En 1990, ocurrió una crisis económica en el Reino Unido, durante la cual Hoover luchaba por mantener la competencia con la nueva compañía Dyson. Por lo tanto, un año después, se decidió llevar a cabo una campaña publicitaria para fomentar las ventas. En colaboración con la agencia de viajes JSI Travel, Hoover ofrecía a sus clientes obtener boletos de avión gratuitos de ida y vuelta a uno de los países europeos, Nueva York o Orlando. Para ello, era necesario comprar cualquier electrodoméstico por un valor de más de $100. Según el plan, esta campaña era infalible. Hoover debía vender su tecnología y la agencia de viajes, los boletos de última hora. Sin embargo, nadie esperaba que la promoción causara tal furor. Se esperaba que 50.000 personas se convirtieran en clientes, pero en su lugar, 300.000 personas mostraron interés. Las fábricas de Hoover, que inicialmente operaban 3 días a la semana, tuvieron que trabajar sin descanso y todo el día, y a JSI Travel simplemente no le alcanzaban los boletos para tantas personas. Además, en lugar de comprar electrodomésticos costosos, los compradores a menudo elegían un modelo de aspiradora que costaba 119 libras, en el cual la compañía solo ganaba 30 libras, mientras que en boletos se gastaban aproximadamente 600 libras. Así, un solo cliente le costaba a Hoover 570 libras. Por supuesto, la compañía no podía proporcionar tantas personas con boletos aéreos gratuitos. Esto causó descontento entre los participantes de la promoción. Al final, Hoover tuvo que pagar $72 millones por los boletos aéreos y participar en procesos judiciales constantes por no cumplir con las condiciones de la promoción durante los siguientes 7 años. La cuota de mercado de la firma en el Reino Unido, que alguna vez superó el 50%, se redujo al 10%. Después de todo esto, la compañía Hoover fue comprada por su competidor italiano Candy por $106 millones con una pérdida de $81 millones. Ahora, dos compañías, Tektronix Industries y Haier Group, producen electrodomésticos bajo la marca Hoover. En 2007, dos prometedores programadores estadounidenses, Jan Koum y Brian Acton, decidieron postularse para trabajar en Facebook. Tenían una gran experiencia en productos de software, ya que habían estado trabajando en desarrollos para Yahoo durante 7 años. Sin embargo, por razones desconocidas, ambos fueron rechazados.
Este revés no desanimó a los programadores y continuaron dedicándose a lo que les gustaba. En enero de 2009, Jan Koum compró un iPhone. Quedó impresionado por el potencial de la tienda de aplicaciones App Store, que se había lanzado 7 meses antes. La industria de las aplicaciones móviles interesó enormemente al desarrollador y comenzó a pensar en crear su propia aplicación. En ese tiempo, Koum comunicaba mucho con el programador Alex Fishman. Los fines de semana, Fishman reunía a todos sus conocidos, incluido Koum, en su casa para ver películas juntos. Un día, Fishman le dijo a Koum que le gustaría ser usuario de una aplicación donde se pudieran establecer estados individuales, notificaciones sobre lo que cada quien estaba haciendo. Por ejemplo, una persona podría establecer un estado advirtiendo que estaba en una reunión y que no podía recibir llamadas por el momento. Esta idea le gustó mucho a Koum y decidió llevarla a cabo. El programador también ideó que en este servicio las personas podrían intercambiar mensajes instantáneos, archivos multimedia y ubicaciones, así como realizar llamadas de audio y video. Y todo esto sería completamente gratis. Todo lo que se requería del usuario era descargar la aplicación, vincular la cuenta a su número de teléfono y conectarse a Internet. Koum y Acton pasaron mucho tiempo desarrollando y probando el servicio. En 2009, la aplicación se hizo disponible para todos los usuarios de smartphones. Ahora, por supuesto, ya habrán entendido que estamos hablando de WhatsApp. El éxito de esta aplicación es simplemente impresionante. En 2012, se enviaban diariamente más de 2.500 millones de mensajes, y para el año 2018, esa cifra había aumentado a 55.000 millones de mensajes al día. En 2014, Meta, la organización matriz de Facebook y otros servicios conocidos, cuyo cofundador es Mark Zuckerberg, adquirió WhatsApp por $19.600 millones. Además, la compañía tuvo que pagar otros $3.600 millones para mantener el personal de WhatsApp. Así, Mark Zuckerberg adquirió por una suma enorme lo que alguna vez pudo haber tenido gratis si 2 años antes del desarrollo del popular mensajero no hubiera rechazado a Koum y Acton para trabajar en Facebook. Todos los dueños de negocios intentan presentar sus productos de manera que la gente sienta que no pueden vivir sin ellos. Esta es una estrategia absolutamente normal, ya que hoy en día hay una cantidad increíble de ofertas en el mercado, y cada empresario necesita destacar su producto entre los competidores. Estarían de acuerdo en que sería extraño si un empresario de repente anunciara públicamente que sus productos son de muy mala calidad. Pero resulta que realmente hubo tal caso. El empresario inglés Gerald Ratner heredó un pequeño negocio de fabricación de joyas de su padre en 1984. Cabe decir que él manejó este negocio con gran éxito y en 6 años logró construir un verdadero imperio de joyería, Ratners. En ese entonces, Gerald apostó por el segmento de personas menos adineradas y se dedicó a la producción de joyas baratas. Esta estrategia funcionó muy bien y la red se expandió de 120 a 2.000 tiendas en todo el Reino Unido. Gerald se convirtió en un hombre increíblemente rico y exitoso. Sin embargo, después de una estúpida broma, perdió toda su fortuna. En 1991, Gerald fue invitado a hablar sobre el éxito de su negocio en el Instituto Británico de Directores. Antes del discurso, uno de los consultores, conociendo el excelente sentido del humor del empresario, le sugirió que contara algunas bromas a la audiencia. Gerald decidió seguir este consejo, pero sus bromas fueron tomadas literalmente. La primera broma del propietario de Ratners Group fue la siguiente. La gente pregunta, ¿cómo pueden vender sus productos a un precio tan bajo? Yo respondo, porque todas estas cosas son una completa basura. I say because it's total crap. Todo el salón se rió, y esto animó aún más a Gerald, después de lo cual añadió, incluso tenemos aretes que cuestan menos de 1 libra por par. Algunas personas dicen, eso es más barato que un sándwich de camarones. Yo diría que el sándwich probablemente durará más. The sandwich will probably last longer than the earrings, but anyway. A la mañana siguiente, estas bromas se esparcieron por todos los medios de comunicación.
Por supuesto, sus clientes se sintieron humillados y dejaron de comprar la basura de joyería de Ratners, lo que a su vez llevó a una caída en el valor de las acciones de la compañía. En solo 10 meses, su precio cayó en 80%. Gerald tuvo que vender su negocio anteriormente exitoso para cubrir una deuda con los bancos de $1.300 millones. Así, después de sus inapropiadas bromas, el empresario se arruinó completamente. El lago Peigneur, ubicado en el estado estadounidense de Luisiana, alguna vez fue un cuerpo de agua dulce común. Sin embargo, en 1980 se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en su fondo, lo que por supuesto atrajo a las compañías petroleras. El 20 de noviembre de ese mismo año, la compañía Wilson Brothers Corporation, por encargo de Texaco Oil, comenzó a buscar petróleo. No deberían haber surgido problemas, ya que el clima era bueno y la profundidad del lago no superaba los 3 metros, pero aún así, ese día ocurrió una de las mayores catástrofes tecnológicas en la historia de los Estados Unidos. Durante el trabajo, el equipo de la plataforma petrolera flotante notó que la broca se atascó a una profundidad de aproximadamente 374 metros bajo la superficie del lago. Los trabajadores intentaron solucionar la situación y extraer la broca, pero no tuvieron éxito. Pronto, se escucharon sonidos extraños desde las profundidades del lago, y la plataforma de perforación comenzó a inclinarse. Entonces, los trabajadores se dieron cuenta de que las cosas iban mal y necesitaban llegar a la orilla lo más rápido posible. Afortunadamente, tomaron la decisión correcta. Una vez en tierra, los trabajadores de la compañía petrolera fueron testigos de cómo la plataforma de perforación, de 46 metros de altura, desaparecía completamente bajo el agua. Pero ¿cómo es esto posible si la profundidad del lago era de solo 3 metros? El asunto es que después de la perforación, se formó un agujero rápidamente expansivo en el fondo del lago, y en su superficie, un gigantesco remolino que no solo succionó el lago y la plataforma de perforación, sino también 11 barcazas, varias casas y automóviles, así como 26 hectáreas de costa. En menos de 3 horas después del incidente, aproximadamente 13 millones de metros cúbicos de agua del lago se vaciaron y el agua de mar comenzó a llegar en su lugar. Antes de este incidente, el lago desembocaba en la bahía de Vermilion a través del Canal del Cambre, pero la perforación provocó que el canal cambiara su dirección y el agua salada del Golfo de México comenzara a llenar el fondo fangoso del lago. Como resultado, se formó una cascada temporal de 50 metros y un geyser de 122 metros. ¿Quién hubiera pensado que la extracción de petróleo podría llevar a un cambio completo en el ecosistema de esta área? Sin duda, después de esta catástrofe tecnológica, se llevó a cabo una investigación que estableció la causa del incidente. Resulta que el gigantesco remolino se formó porque la perforación se realizaba justo encima de una mina de sal activa. El agua entró rápidamente en la mina a través del pozo perforado, erosionando la sal y aumentando así el diámetro del pozo. Las columnas de soporte de la mina no resistieron y su bóveda se derrumbó. Afortunadamente, en ese momento los mineros lograron escapar. La mina se llenó de agua del Golfo de México en 2 días, convirtiendo el lago poco profundo de agua dulce en un cuerpo de agua salada con una profundidad de más de 400 metros. Los responsables del incidente, las compañías Wilson Brothers Corporation y Texaco Oil, tuvieron que pagar $32 millones a los propietarios de la mina inundada y casi $13 millones al Jardín Botánico y Vivero Live Oak Gardens por daños al ecosistema ambiental. Este caso demuestra cuán costoso puede ser a veces un error cartográfico. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por la atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.